Está a punto de empezar la conferencia de Fernán Quirós. Está Agustina Girón trabajando allí. Buen día, Diego. Sí, está empezando a hablar Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, junto al subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Batistela, y la directora general de Promoción Social y Bienestar. Si te parece, los escuchamos. Lamentablemente han fallecido 12.973 personas, lo que arroja una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 1.31%. Aquí ustedes pueden ver la curva o la cantidad de casos por día a lo largo de toda la pandemia, desde el inicio, allá en marzo del 2020, y que, como se puede ver con claridad, esta ola de Omicron, que ha sido una ola verdaderamente de números extremadamente altos, al lado de las otras olas que habíamos tenido, está prácticamente en su finalización. Lo mismo pueden ver aquí con el mismo dato, la cantidad de enfermos por día, nuevos enfermos confirmados por día, tomando el promedio de los últimos 7 días para nivelar entre los picos de la semana y el valle de fin de semana. Fíjense ustedes que de una media móvil de 15.000, 16.000 nuevos enfermos por día, hoy estamos en una media móvil de 500 nuevos enfermos por día. Es decir que, y se ve con toda claridad allí en la forma de la curva, que es una curva que ya ha evolucionado completamente. Cuando vemos la cantidad de personas que se han enfermado por cada década de la vida, cada barra es una década de la vida, empezando de 0 a 9 años y terminando en más de 80 años, seguimos confirmando lo que hemos visto siempre, ¿no? Que es una enfermedad que sobre todo contagia en las 4 barras del centro, que son las personas entre 20 y 60 años, los que son económicamente activos, los que más socializan, los que más se encuentran. Ese es el grupo que más se ha contagiado a lo largo de toda la pandemia. Sin embargo, cuando uno ve la tasa de letalidad específica, es decir, la curva verde que está en la base, se ve con toda claridad que la violencia, la gravedad, el daño que genera la enfermedad empieza a marcarse con toda nitidez a partir de los 60 años, alcanzando su valor máximo en mayores de 80 años. Es que la edad es el principal predictor, el principal predisponente a ser una enfermedad grave y o mortal. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, continuamos con el informe de los dispositivos de testeo. Hasta el momento se han realizado 9.329.701 test, los cuales se distribuyeron 1.369.315 en las unidades febriles, que como siempre recordamos es en preferencia para los pacientes sintomáticos. En los dispositivos detectar se han realizado 1.614.012 test. En los centros de testeo 3.826.904 y en las unidades de testeos móviles 431.021 test. Para los centros de testeo recordamos solicitar un turno previo en la página web buenosaires.gov.ar/test. Un tema importante y nuevo que vamos a presentar hoy en la conferencia es, a raíz de estos 2 años de pandemia, ha disminuido la cobertura del calendario de vacunación de los niños. Entonces estuvimos trabajando en una estrategia en conjunto con el Ministerio de Educación para poder avanzar y poder recuperar el calendario, todas las vacunas, principalmente de los 5 y 6 años, que son las vacunas del ingreso escolar, y de los 11 años. A partir de hoy, empezamos a trabajar en distintas estrategias. Vamos a ir con dispositivos móviles, con enfermeros, vacunadores, administrativos a cada una de las escuelas para poder vacunar en las mismas escuelas tanto la vacunación de calendario como aquellos niños que no han completado o no han iniciado la vacunación COVID. Es importante, los padres en estos días van a recibir las notificaciones en los cuadernos para que sepan el cronograma de cada una de las escuelas que vamos a ir. Y es muy importante que estén presentes y que entreguen lo que es el calendario, porque cada niño puede tener que recibir de las 4 vacunas que se dan entre los 5 y 6 años y a los 11 años 3 vacunas, puede necesitar recibir distintas vacunas. También agregamos en nuestras postas COVID, en 2 postas, los días sábados, domingos y feriados, que son las postas del Parque de la Estación en Comuna 3 y el Palacio Lezama en Comuna 4, vacunación COVID. Además de la vacunación COVID, la vacunación de calendario. Acá también se pueden
presentar espontáneamente. También es importante que concurran con el carnet de vacunación de los niños y podrán actualizar el calendario de vacunación. Durante la semana también vamos a ir informando en las otras postas de vacunación COVID. También vamos a ir trabajando para ir abriendo espacios para completar vacunación de calendario. Es muy importante que en el inicio escolar todos los niños completen su calendario de vacunación habitual. Toda esta información puede recogerse a través de la página buenosaires.gov.ar/vacuna escuela primaria. También como mensaje para los papás que tienen niños entre 1 y 2 años, que es la otra franja que también estuvo con problemas en completar el esquema de vacunación, pueden acercarse a los 46 centros de salud y en nuestros hospitales al vacunatorio, que también estamos actualizando todo el calendario de esta franja, que son los niños más pequeños. Así que toda esta información, como les decía, pueden recogerla en la página buenosaires.gov.ar/vacuna escuela primaria. Continuamos con el informe de la campaña de vacunación con Fernán. Gracias, Gabriel. Bueno, hasta el día de hoy aplicamos 7.514.005 vacunas. Es el 99% de todas las vacunas que nos entregó el Gobierno Nacional. De ellas, 2.894.534 que se aplicaron como dosis 1, es decir, que iniciaron esquema. Ese es el 94% de la población porteña. Remarcamos siempre este dato porque es verdaderamente extremadamente alto el grado de aceptación de la vacunación de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego 2.790.591 ya se aplicó la segunda dosis, completaron el esquema primario. Eso es el 91% de todos los porteños ya tienen el esquema primario completo. En cuanto a los refuerzos, que ustedes saben, estamos ofreciendo el refuerzo luego de 4 meses de haber completado la segunda dosis del esquema primario. Los refuerzos ya hemos aplicado 1.828.880 personas con el refuerzo, que representa el 60% de la población porteña ya tiene su refuerzo o tercera dosis. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Para complementar la información de la vacunación en relación al COVID, comentarles los avances de la vacunación ambulatoria. En relación a personas que residen en instituciones de manera crónica, residencia permanente, cuentan ya con el esquema completo y su dosis de refuerzo, 13.816 personas. Aquellas personas que también viven en su domicilio, pero que no pueden trasladarse hasta alguna posta, hemos podido completar el esquema con el refuerzo en 4.729 personas al día de hoy. Y por último, hay otra estrategia ambulatoria, que es aquella que acerca postas móviles y grupos vacunatorios a personas que no tienen fácil acceso a las grandes postas de vacunación. En estos barrios trabajamos de manera integrada con las organizaciones barriales y hemos podido vacunar a 18.780 personas con esquema completo. Por último y no menos importante, les dejamos acá las distintas vías que tenemos de comunicación para todas aquellas personas que tengan alguna dificultad para acceder a poder aplicarse las vacunas, no importa la dosis que sea, pueden comunicarse a través del BOTI, 11 50 50 0147. Dentro de las opciones que se despliegan al poner vacuna COVID, van a encontrar una opción que dice no me pude vacunar. Y ahí pueden conversar con el BOTI y los va a ir orientando para poder tener finalmente su turno. Por otro lado, nos pueden mandar un correo electrónico a la dirección consulta vacunacovid@buenosaires.gov.ar, dejando teléfonos de contacto para que el equipo que trabaja detrás del correo pueda también contactarse con ustedes y dar respuesta a esta solución, y si no, finalmente llamando al 147, donde van a ser reorientados. Bueno, creo que nada más. Final. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. Ministro, llevamos ya una semana de clases de escuela primaria. Ayer ya se abrió el ciclo lectivo del colegio secundario y si bien ya no hay restricciones como lo que es la burbuja o algún otro tipo de medidas, hay otras que todavía se mantienen, como por ejemplo el uso del tapabocas. ¿Qué parámetros son los que se tienen en cuenta
para determinar cuánto tiempo más se va a utilizar el tapaboca en las escuelas, por qué todavía se sigue usando, cuándo se va a dejar de usar y por qué, por ejemplo, sí para los chicos optativos, chicos por ahí hasta tercer grado, y después los chicos de otras divisiones o de otros grados sí tienen que usarlo de manera obligatoria. ¿Hasta cuándo consideran ustedes que se va a utilizar el tapaboca en las escuelas? Muchas gracias. Gracias a vos, Mariano. Bueno, esa es una pregunta muy importante para toda la sociedad, no solamente para las escuelas, ¿no? Nosotros lo que estamos insistiendo es que al día de hoy, y sobre todo en este periodo en que la variante Omicron aún está circulando, es una variante muy contagiosa por la vía aérea. En todos los lugares cerrados de la ciudad el uso de tapabocas es obligatorio, no es un tema de los niños, sino de toda la sociedad. En los lugares cerrados donde estamos mucho tiempo y la ventilación no es suficiente son los lugares de mayor riesgo y ahí es donde nos tenemos que proteger. Venimos comunicando que la información científica hoy demuestra que, de acuerdo a la eficacia que tienen las vacunas para el contagio de enfermedad leve, es prácticamente la misma que la eficacia de la barrera física del tapaboca. Es decir, los dos instrumentos más poderosos que tenemos hoy para evitar que vuelvan a subir los contagios son estar vacunado de manera apropiada y usar las protecciones físicas en los lugares cerrados mal ventilados, sobre todo en aquellos que estamos mucho tiempo o que los volúmenes de aire son pequeños. Así que nosotros vamos a seguir insistiendo en esos cuidados, que son prácticamente los únicos cuidados generales o que nos quedan para toda la sociedad, ¿no? Y luego, ¿por qué nosotros decidimos en los primeros grados retirarlo? Y lo hemos explicado muchas veces, pero me parece importante siempre recordarlo. Todas las políticas públicas que hemos implementado desde el primer día, en términos de protegernos del contagio, que es un poco lo que han buscado las políticas públicas de restricción en la sociedad, por supuesto, y ya lo hemos aprendido todos, buscan un beneficio sanitario, pero provocan un daño, un perjuicio social en algún otro ámbito, ¿no? Lo hemos visto infinidad de veces en las discusiones que hemos tenido. Entonces, en cada momento de la pandemia, de acuerdo a la situación epidemiológica, nosotros evaluamos el beneficio buscado con el perjuicio que acarrea. Y lo que está documentado y también está muy relatado por los espacios escolares es que los niños en los primeros grados necesitan la visualización completa de la cara para poder aprender la lectoescritura, tomar apropiadamente bien el lenguaje y por lo tanto, dado que ese es un riesgo, hemos preferido frente a ese riesgo no correrlo, no dañar a los chicos excesivamente y evitar el uso de barbijo obligatorio, porque si alguno lo quiere usar, por supuesto que lo puede usar, evitar el uso obligatorio en ese grupo. En la medida que evolucione la pandemia y veamos que los riesgos siguen descendiendo, iremos discutiendo estas medidas una por una. Pero me gustaría recordar que para todas las personas que están en la ciudad de Buenos Aires, el uso de barbijo al interior es fundamental, es el instrumento que tenemos todavía para protegernos y es un poco el esfuerzo que nos queda para hacer en el proceso de esta pandemia que ya está en su fase de transición, ¿no? Lo hemos dicho ya varias veces. Estamos transicionando hacia una endemia, todavía tal vez en las próximas semanas o meses nos queden algunos aumentos de casos. Tenemos que transicionar este periodo para poder terminar definitivamente con esta pandemia. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Mauricio Polchi, de AM750. Sobre esto que estaba mencionando usted, le consulto sobre los dichos de su par de la provincia, Nicolás Kreplak, quien dijo que la ministra Acuña, en base a la obstrucción del tapaboca en el aula, mentía. Por un lado, si pudo hablar con el ministro Kreplak en torno a eso, y quién miente, si la ciudad de Buenos Aires o la provincia, respecto a que es un obstáculo el tapaboca en los alumnos de primero, segundo y tercer grado. Bueno, gracias, Mauricio. No, la verdad que no tuve oportunidad de hablar con Nicolás este aspecto, pero como siempre hemos sido aquí en la ciudad a lo largo de todas las controversias o discusiones, ¿no? Nosotros no hacemos comentarios de los comentarios de otros funcionarios. En la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos nuestra evidencia, con la ministra de Educación compartimos las experiencias, compartimos las decisiones y hemos demostrado a lo largo de toda la pandemia que evaluamos bien los datos de las cosas que nos ocurren en las escuelas de la ciudad y de acuerdo a ello le proponemos a la sociedad cuál es el camino más conveniente.
Luego, por supuesto, que los porteños tendrán la oportunidad de evaluar ese resultado y también los bonaerenses tendrán la posibilidad de evaluar el resultado de las cuestiones que el ministro de la provincia decida para los bonaerenses. Es un tema de que cada uno de los funcionarios tenemos un área de responsabilidad y explicarle a sus ciudadanos a los cuales tenemos que servir los motivos por los cuales proponemos las cosas que proponemos. Buen día, doctor Quiroz, Rosario Vigosi, de Radio La Red. Por un lado, el tema de las vacunas contra el COVID, ¿por ahora los va a seguir manejando el Estado? ¿En algún momento se va a desregular como para ir a buscar refuerzo en la farmacia o a través de las obras sociales? Punto 1. Y el segundo punto, relacionado con la vacunación antigripal, que siempre ha sido tema a partir de esta época, ¿no? ¿Qué va a pasar este año? Gracias, Rosario. En cuanto a la vacuna de COVID, es una vacuna que aún está aprobada por situación de emergencia. Todavía no es una vacuna aprobada de circulación libre en la Argentina. Así que yo estimo que cuando la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación tengan la información y cumplan los protocolos y procedimientos apropiados, primero tendrán que aprobarla de forma definitiva, inscribirlas de forma definitiva como vacunas válidas en el país y a partir de allí seguramente se liberará a la compra de múltiples digamos, responsables en términos de organizaciones sindicales o de diferentes centros de salud. Así que yo supongo que tendremos que esperar aún ese proceso. Y en cuanto a la vacuna antigripal, nosotros vamos a presentar, hoy Gabriel Batistela les presentó el plan de fortalecimiento de la vacunación de calendario para niños. Es muy importante ese concepto, vamos a insistir muchísimo que tenemos que recuperar las oportunidades perdidas en estos 2 años para los niños, sobre todo los menores de 2 años, como dijo bien él, en los centros de salud, en los hospitales, los niños en ingreso escolar, en la campaña que vamos a hacer y en breve vamos a estar comunicando la campaña antigripal que como el año pasado vamos a tratar de dar la mayor accesibilidad posible. En general es una vacuna que se distribuye por las jurisdicciones para fin de marzo o principio de abril. En cuanto tengamos fecha clara de la distribución, vamos a comunicar aquí en la conferencia de prensa cómo vamos a hacer la campaña de vacunación. Seguramente aprovecharemos parte de la estructura que hoy tenemos distribuida en la ciudad. Muchas gracias.